¿verdad? Para poder darles uso. También en cuanto a los abogados, y notarios, pues ellos al momento de ejercer ese notariado, pues hacen uso, ¿verdad?, de estos contratos, ya que ellos pues son los encargados de realizar estos contratos civiles, ¿verdad? Que a quienes un empresario, un emprendedor, pues solicita sus servicios profesionales para que redacte los contratos, ¿verdad? Entonces, en definitiva, pues a todos nos sirven pues estos contratos que el código establece. Entonces, vamos a estar conociendo algunas cuestiones de redacción, ¿verdad? Y en tanto a esta redacción, pues es importante, ¿verdad?, que nosotros pues conozcamos también, aparte de esa redacción, que dentro de la redacción pues tenemos cláusulas, ¿verdad? Aparte de que en ciertos contratos pues van variando las cláusulas dependiendo del objeto del contrato. Pero es importante, ¿verdad?, que nosotros tomemos en cuenta cómo vamos a interpretar esas cláusulas que se encuentran establecidas en los contratos. Antes, ¿verdad?, de conocer los contratos en sí. Entonces, importante, ¿verdad?, el artículo 1593 nos establece, ¿verdad?, al artículo 1604, pues nos establece las cuestiones referentes pues a esas interpretación de los contratos, ¿verdad? El artículo 1593 pues nos da a conocer que cuando los términos o conceptos del contrato son claros y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, pues se dará al sentido literal de sus cláusulas. En este caso nos indica, ¿verdad?, que cuando se han establecido esas cláusulas, esos términos, esas condiciones por las partes, pues que no da duda, que nos deja todo claro, por decirlo, cómo es que se va a ir a desarrollar ese contrato, pues en esos términos es que se va a interpretar, ¿verdad? No hay complicación alguna porque se entiende claramente y sencillamente pues la voluntad de las partes. Pero hay algunas veces que los términos pues son confusos, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra esta interpretación de los contratos. Por lo tanto, cuando las cosas están claras, cuando los términos en generales de los contratos pues están claros, no se podrá interpretar, ¿verdad?, a cosas distintas o casos diferentes, ¿verdad?, ya que ahí pues se encuentra claramente. Pero ahora nos vamos a esos términos en diversos sentidos, ¿verdad?, que se establecen pues en los contratos. En este caso, pues esas frases y palabras que se puedan interpretar, ¿verdad?, en diversos sentidos, deben entenderse en aquel que sea más conforme con la materia del contrato. Siempre, ¿verdad?, tratando de que el contrato pues sea de la clase que se está celebrando, ¿verdad? Entonces puede ser que sea una compraventa y no un arrendamiento, ¿verdad? Y que se trate de entender los términos pues no están muy claros, pero el objetivo del contrato es un contrato de compraventa por abonos y pareciera que fuera un contrato de arrendamiento, pero al final de todo
pues nosotros lo que necesitamos es un contrato de compraventa por abonos, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros tenemos que interpretar esas frases, esas palabras, en base a ese objeto del contrato, que es la compraventa por abonos. Asimismo, hay términos diversos o contrarios al sentido. En este caso, pues, hay una contradicción en las cláusulas. El artículo 1597, pues, nos establece, ¿verdad?, ciertas cuestiones. Entonces, aquí es importante que nosotros, pues, sepamos cómo vamos a interpretar, pues, esas cuestiones, ¿verdad? Permítanme un instante. Bueno, entonces, como les indicaba, ¿verdad? En el artículo 1597, pues se establece lo referente a la contradicción en cláusulas. Se establece que cuando dos o más cláusulas se contradigan entre sí de tal manera que sea imposible su coexistencia, prevalecerá la cláusula o las cláusulas que sean más conforme con la naturaleza del contrato y con la intención de las partes. Aquí pues nos referimos, ¿verdad?, que puede ser que la persona que redactó el contrato pues no se percató y colocó cláusulas que al final de todo pues se contradicen, ¿verdad? En una decía que sí, en otra decía que no, en esta otra pues podía decir que se podía hacer tal cosa y en otra se decía que no se podía hacer. Así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, lo que este artículo nos interpreta o lo que nos da a entender es de que se va a pasar a resolver según las cláusulas, ¿verdad? Se van a resolver según la naturaleza del contrato. ¿Cuál es el objetivo del contrato? Asimismo, ¿cuál es esa intención de las partes en celebrar ese contrato, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, por ejemplo, si es un contrato de compraventa con usufructo vitalicio, por ejemplo, sí, usufructo. Demos el caso que se dejó establecido que sí le vendía, le vende, y traspasa la totalidad del bien inmueble. Pero en cuanto al usufructo, se deja establecido que tiene el goce, el uso, el goce y el disfrute de los frutos que dé el bien inmueble que se está enajenando. En este caso, pues esa cláusula, ¿verdad?, le está indicando que él puede entrar, puede usar el bien inmueble como que si fuera de él, puede disfrutar de los, por ejemplo, que tenga una plantación, por ejemplo, de árboles frutales, pues él puede ingresar a tomar los frutos de este, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Pero hay otra cláusula que se establece de que el usufructuante pues no podrá ingresar al bien inmueble en ninguna condición,
¿verdad? Y hay una contradicción porque en la primera pues se le daba a conocer que sí y a la otra que no. Entonces, en este caso, se continúan con las cláusulas y las cláusulas pues indican de que no podrá gozar de los frutos que de lo que tenga el bien inmueble enajenado, ¿verdad? Entonces, ahí se están contradiciendo, pero como el contrato, el fin del contrato, pues es pasar la propiedad a nombre de otra persona, pero gozar, ¿verdad? Únicamente, pues, de esos frutos que pueda dar y hasta que él, pues, ya no se encuentre con vida, ¿verdad? Entonces, ese es el fin. Por lo tanto, se debe de interpretar pues esas cláusulas donde se le da el derecho de que él pueda ingresar, no hacer uso del bien, sino únicamente de poder gozar de esos frutos que está dando el bien inmueble. En cuanto a estos árboles frutales. Ahora pues tenemos lo que son las cláusulas dudosas. Se encuentran pues establecidas en el artículo 1598. Se encuentran reguladas y nos establecen. Las cláusulas de los contratos se interpretan las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las cláusulas dudosas deberán de ser interpretadas, pues tomando, ¿verdad?, en cuenta todas las cláusulas que tenga el contrato. ¿Para qué? Para analizarlas todas, para poder interpretar esas cláusulas que están con duda, ¿verdad? Entonces, ahí necesitamos no leer solo la que está dudosa, interpretarla y decir, bueno, ¿será que él quería esto o quería lo otro? En base a las demás cláusulas, pues nosotros debemos interpretar esta, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de la interpretación establecida en este artículo. La ambigüedad. La ambigüedad es un término que expresa la cualidad de aquello que es susceptible a varias interpretaciones, ¿verdad? Quiere decir lo que admire diversas interpretaciones y puede dar lugar a duda, incertidumbre o confusión, ¿verdad? Entonces, nos podemos poner a interpretar pues una cláusula y esta pues nos surge una duda, ¿verdad? Y la interpretamos de otra manera y pues nos sigue dando esa incertidumbre o nos confunde, ¿verdad? Entonces, este artículo 1599 del Código Civil nos indica que esa interpretación pues se hará con arreglo a lo que el uso y las costumbres del lugar donde se celebró el contrato, pues de esa manera, ¿verdad? Que determine de conformidad con esto, pues se va a hacer esa interpretación. ¿Para qué? Para que no nos pueda dar lugar a duda, incertidumbre o confusión, ¿verdad? Entonces, lo vamos a interpretar de conformidad a esos usos y costumbres que tiene el lugar en donde se otorgó el contrato. Cláusulas ambiguas.
bueno, aquí podríamos indicar cláusulas ambiguas, oscuras o contradictorias de un contrato. Se encuentra establecida en el artículo 1600 del Código Civil. Estas cláusulas, pues, son las que se refieren a las que se encuentran en los contratos preparados o esos contratos de adhesión, esos que están redactados, ¿verdad? A eso se refiere este artículo, a esos contratos que se encuentran redactados, pre-redactados por una de las partes. Por ejemplo, los que utilizan los bancos, que solo es de llenar datos y le dicen, bueno, esto, y tienen esas letritas muy pequeñas. Esos son los contratos preparados o pre-redactados por una de las partes, ¿verdad? Esos son esos formularios o modelos, ¿verdad? Que preparados por una de las partes que menciona la ley. En este caso, pues esos formularios o contratos pre-redactados, pues en su momento pueden tener cláusulas oscuras, ambiguas o contradictorias. Entonces, ¿cómo es que se van a interpretar estas cláusulas? Según nuestra ley civil, pues se van a interpretar pues siempre favoreciendo al contratante, ¿verdad? A la otra persona, ¿verdad? A favor del contratante. Importante que nosotros tomemos en cuenta estas cuestiones, ¿verdad? Para podernos defender en su momento, pues, de estas cuestiones. La interpretación particular se encuentra regulada en el artículo 1601. Acá, pues, nos da a conocer, ¿verdad?, que esa interpretación va a consistir en la actividad intelectual que se realiza para encontrarle el verdadero sentido que las partes le quisieron, pues, dar a un contrato entre sus cláusulas, ¿verdad? Entonces, a veces en esa interpretación particular, pues las personas deciden agregar pues un caso, ¿verdad? Concreto en un contrato. ¿Por qué razón lo colocan así? Para poder explicar la obligación que van a contraer. No significa que que ese hecho o circunstancias constituye toda la obligación, sino que aquí lo que se quiere dar a conocer es de que no quieren que pase como en ese caso concreto, ¿verdad? Entonces, ellos solo quieren, pues, explicar la obligación contraída. El caso concreto, pues, puede tener más obligaciones, pero ellos creen que con este caso, pues, dan a conocer la obligación contraída, ¿verdad? Entonces, esa interpretación, por eso nos establece ese artículo 1601, que cuando un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá que se quiso restringir toda la obligación a este caso solamente, ¿verdad?, excluyendo los otros que a naturaleza se extiendan, ¿verdad? Porque puede hacer que únicamente esas obligaciones, no quiere decir que solo esas obligaciones que pueden surgir o que surgieron en ese caso concreto que están expresando puedan existir, sino que pueden surgir otras obligaciones. En cuanto a esta interpretación particular, pues se puede colocar, ¿verdad?, el ejemplo de que un señor tiene un parqueo en el que no permite estacionar vehículos pesados, como camiones o camionetas. Sin embargo, usted que tiene pues un vehículo liviano,
decide pagar parqueo, ¿verdad? Y con dicho señor para dejar su vehículo. En este caso, pues si nos damos cuenta, usted está admitiendo que el vehículo que tiene pues es liviano, ¿verdad? No es el caso que estaba planteando el señor que sea pues vehículo pesado. Pues, no es un camión, no es una camioneta, simplemente pues es un vehículo liviano. Por lo tanto, sí lo puede usted dejar en el parqueo del señor. Él le indica de que el precio, por ejemplo, por el mes son 300 quetzales. Usted le indica que está bien, acepta, ¿verdad? En colocar el vehículo en el parqueo, en el lugar del parqueo donde le indicaron de pagarle del 1 al 10 el parqueo, el precio del parqueo. Por lo tanto, ahí existe pues una declaración de voluntad. Usted lo interpreta así. ¿Existe un consentimiento? Pues sí, ¿verdad? ¿En qué momento se dio el consentimiento? Al momento de que usted va a parquear su vehículo y paga pues la primera cuota, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esa interpretación particular. El que él haya puesto el caso de que no se permite pues estacionar vehículos pesados, pues no quiere decir que usted no puede dejar su vehículo liviano, ¿verdad? También tenemos lo que es la duda a favor, establecida en el artículo 1602. Aquí pues se interpreta, ¿verdad?, que no puede resolverse por los medios indicados, debe decidirse en favor del obligado, ¿verdad? Entonces, aquí usted puede decir, bueno, es lo contrario, ¿verdad? De los contratos prerredactados, sí. Los contratos prerredactados, pues recordemos que ahí era a favor del contratante. Ahí pues le favorece siempre al que prerredacta el contrato. En este no, porque aquí nos indica, ¿verdad?, de que siempre al momento de interpretar y no se puede resolver esas dudas ambiguas, esas cláusulas ambiguas, esas cláusulas dudosas, esas cláusulas contradictorias, entonces se deberá de interpretar o decidir en favor al obligado, ¿verdad? Al que está obligado a cumplir la obligación. Bien, ahora pues pasamos a lo que son los contratos en particular. Tenemos pues varios contratos en particular que establece pues nuestro Código Civil, como los contratos preparatorios. ¿Cuáles son esos contratos preparatorios? Los contratos que preparan la celebración pues de un contrato futuro, como la promesa y la opción. Los contratos de gestión son los contratos que nos sirven para poder realizar actos o negocios de un tercero, ¿verdad? A favor de un tercero. También tenemos lo que son los contratos traslativos de dominio. Estos contratos, pues, dentro de los contratos de gestión, pues tenemos lo que son el mandato y la sociedad. Ahora sí, los contratos traslativos de dominio, pues se refieren a que se transmite la propiedad o la posesión de un bien mueble o inmueble o derechos reales de los derechos de los bienes inmuebles.
En este caso, pues tenemos lo que es la compraventa, la permuta, la donación, el mutuo, ¿verdad? Entonces, también tenemos contratos de cesión de uso o goce. En este caso, pues, estos contratos pretenden, ¿verdad?, cederle ese derecho de poder usarlo, de poder gozarlo a otra persona, pero sin transmitir la propiedad, ¿verdad? Y dentro de estos, pues tenemos lo que es el arrendamiento y el comodato. También tenemos contratos de custodia. Los contratos de custodia son aquellos contratos, pues, que vienen a garantizar el cuidado, la protección de un bien inmueble o mueble, ¿verdad? Entonces, entre esos, pues tenemos lo que es el contrato de depósito. También contratos de servicios. Estos, pues, son servicios prestados, ¿verdad?, por un profesional o por un maestro empírico, o una persona, pues, que tiene un conocimiento empírico de ciertas cuestiones. Es importante aclarar que los contratos de servicios técnicos o profesionales, o sea, empíricos, pues no quiere decir que estos, pues, se refiere a las cuestiones laborales, porque es muy diferente la rama civil a lo que es la rama laboral, porque estos contratos, pues, nos obligan a prestar un servicio y a que se nos paguen estos servicios, pero no de una forma laboral. Importante tomar en cuenta esto, porque esos servicios profesionales o técnicos que se prestan ya en lo laboral, pues genera una obligación al patrono como al trabajador. En este caso, pues nosotros, por ejemplo, una consultoría, se nos está realizando, pues, un contrato de servicio profesional en el cual, pues, nosotros nos comprometemos, ¿verdad?, que el objetivo de este contrato es poder nosotros dar capacitaciones, por ejemplo, 10 capacitaciones en tanto tiempo a los trabajadores, ¿verdad? Entonces, ahí ellos, al momento de que nosotros cumplamos, pues, con las 10, nos cancelan la totalidad del servicio profesional, ¿verdad? Entonces, ahí solo es la contratación de esos servicios profesionales, pero no hay un vínculo laboral, ¿verdad? Entonces, solo es la prestación civil del servicio. La obra solo es una prestación, ¿verdad? Tampoco hay un vínculo laboral, porque nosotros como persona individual solicitamos, pues, los servicios profesionales para que nos construyan, por ejemplo, una vivienda. Entonces, en este caso, pues, él se compromete, ¿verdad? El albañil, por decirlo así, se compromete ¿a qué? A realizar, pues, esa obra en 6 meses, entregárnoslas, y si no la entregara, pues nosotros dejamos establecido que hay una indemnización por daños y perjuicios. A eso se refiere, ¿verdad? Entonces, ahí no existe un vínculo laboral. El vínculo laboral, pues, existiría entre el albañil y sus trabajadores, ¿verdad? Porque él sí es el patrono de esos trabajadores. Entonces, es importante no confundir esta prestación de servicios con la prestación de servicios laboral. También tenemos contratos que resuelven controversias. Estos, pues, pretenden resolver, pues, esos conflictos existentes entre dos partes, ¿verdad? Como una solución alterna a ese conflicto.
Y dentro de estos, pues tenemos lo que es la transacción, el compromiso, ¿verdad? Que es, son contratos que al final de todo, pues, llegan a ser títulos ejecutivos para que en un futuro puedan ser ejecutables si no tuvieran cumplimiento, ¿verdad? Por el incumplimiento se pueden ejecutar para exigir el cumplimiento. Los contratos aleatorios son aquellos alternos, ¿verdad?, a los contratos existentes. Por ejemplo, la renta vitalicia, los juegos, apuestas, loterías y rifas. Entonces, por lo regular, la más utilizada pues es la renta vitalicia, la cual se utiliza pues a la par de una compra-venta de bien inmueble, con renta vitalicia para poder dejar establecido que le vende el terreno, pero que se obliga a darle una cierta cantidad como renta vitalicia, ¿verdad? Ya sea por mes, por trimestre o por año, ¿verdad? O anual. Hay también contratos de garantía, que quieren indicar que vienen a garantizar el cumplimiento pues de otra obligación, como es la fianza, ¿verdad? Asegurar pues el cumplimiento de otra obligación. Tenemos los contratos preparatorios. Estos contratos preparatorios, como su nombre lo indica, pues preparan, ¿verdad?, para poder celebrar un contrato futuro. El primero, pues, que tenemos es la promesa, que es un contrato en cuya virtud de dos o más personas se comprometen a celebrar en un plazo cierto, determinado, contra que por el momento no quieren o no pueden pues celebrar el contrato en sí, ¿verdad? Entonces, quiere decir que hay compra-venta cuando por alguna circunstancia no se puede llevar a cabo pues de una vez ese contrato definitivo. ¿Cuáles son sus elementos de este contrato de promesa? Pues se tienen tres elementos: los elementos personales, los elementos reales y los elementos formales. Los elementos personales pues se refieren al promitente vendedor, quien se compromete pues a vender ciertos bienes o a prestar pues ciertos servicios pues futuros. También pues tenemos al promitente comprador, que quien es el que se obliga a pagar pues el precio, ¿verdad?, de las cosas o de los servicios que se van a prestar en un futuro o vender en un futuro. Los elementos reales pues se refiere a la cosa y al precio, es decir, la cosa pues qué es lo que se va a vender, el objeto, ¿verdad?, que se va a vender, o los servicios que se van a prestar, y el precio, ¿verdad?, por el cual se va a vender la cosa o se van a prestar los servicios. Y los elementos formales pues se refieren cómo se va a dejar pues plasmada, cómo se va a redactar este contrato. Según nuestro Código Civil, este contrato pues va a quedar plasmado en lo que es escritura pública. Si el bien objeto del contrato pues es registrable, ¿verdad? Entonces esta promesa deberá de ser registrada en el registro de la propiedad.
importante estas cuestiones. Sus características pues se refieren a que es un contrato bilateral, gratuito, formal, consensual y principal. ¿Por qué es bilateral? Porque ambas partes quedan obligadas al cumplimiento pues del contrato, ¿verdad? Se obligan recíprocamente y cada uno es responsable hacia la otra en caso de incumplimiento. Es gratuita porque las prestaciones de las partes se cumplen al momento de celebrar el contrato futuro, ¿verdad? Ese contrato definitivo, ya que en este es donde se realizan pues los provechos y los gravámenes recíprocos. Es formal porque se va a otorgar, ¿verdad?, en una escritura pública e inscribirse en el registro de la propiedad. Consensual porque basta el consentimiento de las partes para que el contrato se perfeccione, no necesita que se entregue la cosa porque el contrato definitivo es el que es tanto consensual como real, ¿verdad? Porque ahí se necesita el consentimiento y la entrega de la cosa. Es principal porque subsiste por sí solo, ¿verdad? Aunque su fin sea la celebración de un contrato futuro, no necesita tener otro contrato para poder subsistir. Entonces, por esa razón es principal. Los efectos que este contrato pues tiene, prácticamente pues es la conclusión, ¿verdad?, con la celebración de un contrato definitivo. Y en cuanto al incumplimiento, de que se dé una indemnización por daños y perjuicios ocasionados y el otorgamiento pues del contrato. ¿Cuándo se debe de inscribir? Cuando sea un bien inmueble o derechos reales que se encuentren pues registrados, ¿verdad? Según el artículo 1680. ¿En qué plazo o qué plazos pues puede durar esta promesa? No deberá de exceder de 2 años si es un bien inmueble o derechos reales, y 1 año deberá de durar si se trata pues de otros bienes o prestaciones. Si se incumple este contrato de promesa, pues se puede exigir su cumplimiento dentro de los 3 meses siguientes de vencido el plazo del contrato. ¿En qué vía va usted a tramitar ese incumplimiento? Pues por la vía judicial de ejecutiva, ¿verdad? Según el artículo 338 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué procede si el promitente se negare a otorgar la escritura? En esa rebeldía que tiene, lo puede hacer un juez, salvo que el promitente pues haya pasado a tercero de buena fe pues la propiedad del bien inmueble, ¿verdad? En ese caso se resuelve el pago de daños y perjuicios y la devolución pues de las arras que se hayan pactado. Ahora pues en cuanto al contrato de gestión, tenemos lo que es el mandato. El mandato pues es un contrato por virtud del cual una persona denominada el mandatario se obliga a prestar un servicio, a hacer alguna cosa o ejecutar por cuenta de otra, que se denomina el mandante, los actos jurídicos que pues le encargue, ¿verdad? También se le puede denominar poder y sus elementos son los siguientes: personales, el mandante o poderante, que es la persona que da el encargo o encomienda, ¿verdad?, al mandatario la realización de actos o negocios. El mandatario o apoderado, pues, es aquella persona
a quien se hace el encargo y realiza, ¿verdad?, esos actos o negocios por cuenta del mandante. Los elementos reales pues se refieren a los actos o negocios que se le encomiendan, los cuales pues deben de ser lícitos, posibles y determinados, ¿verdad? Como donar, vender o poder asistir pues a cuestiones judiciales como para divorciar, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Los formales de que debe de constar en escritura pública, que es un requisito esencial para su existencia, como lo establece el artículo 1687. ¿Qué clases de mandato? Pues establece el Código Civil con representación y sin representación. ¿Cuáles son esos con representación? En donde el mandatario actúa a nombre de su mandante y todos los actos que realiza y las obligaciones que traiga consigo en el ejercicio de ese mandato, pues afectan al mandatario directamente. Sin representación, pues el mandatario obra en nombre propio y todas las obligaciones que trae consigo en el ejercicio de ese mandato, pues viene a afectar directamente al mandante. También hay tipos de mandatos que establece el Código Civil, como es general, especial y el judicial. En el general, pues, se viene a referir a todos aquellos negocios del mandante y el mandante está en la posibilidad de proporcionar esas facultades amplias y puede otorgarle a cualquier persona capaz que las realice, ¿verdad? Es como que si él estuviera enteramente presente. El especial, pues, se refiere a que el mandante, pues, va a otorgar facultades específicas que va a realizar su mandatario, ¿verdad? No le va a facultar, pues, para que resuelva todo lo que él tenga, sino que le va a atribuir qué es lo que puede hacer y qué no puede hacer. El judicial, pues, es para que lo represente en aquellas comparecencias judiciales y puede ser, pues, general o especial, ¿verdad? ¿Cómo se otorga un mandato? Pues con representación o sin representación, de forma general, especial o judicial. ¿Por qué el mandato es un contrato solemne? Porque se realiza en escritura pública. Cuando no es necesario que conste en una escritura pública el mandato, cuando se trate pues de asuntos, ¿verdad?, cuyo valor pues no exceda de 1000 quetzales. En este caso, pues solo se otorgará en un documento privado con legalización de un notario, ¿verdad? O en un acta levantada ante el alcalde o el juez local, pero en este caso, pues estaríamos hablando de una carta pública. Bien, hemos llegado al final de nuestro contenido. Debido al tiempo, pues le daré lectura a las preguntas que tenemos para esta semana número 4. Pregunta 1. ¿Qué cláusula prevalecerá cuando dos o más cláusulas se contradigan entre sí de tal manera que sea imposible su coexistencia? 2. ¿Cómo se interpretan las cláusulas ambiguas? 3. ¿En forma de quién se resuelve la duda? 4. ¿Cómo se interpretarán las cláusulas dudosas? 5. Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá que se quiso restringir. Bien, muchas gracias por su fina atención. Espero que se encuentren bien. Y si han quedado pues dudas, con mucho gusto estoy a la orden a través del correo del curso, que es fg680@urural.edu.gt. Así que les deseo un buen